El aparato fonador o aparato fonoarticulador hace referencia al conjunto de órganos del cuerpo humano encargados de generar y ampliar el sonido que se produce mediante el habla. Es necesario recalcar que casi ninguna de estas estructuras está diseñada únicamente para esta tarea, pues cumplen otra función esencial para el metabolismo y supervivencia del ser humano. Los órganos que intervienen en el aparato fonador, con excepción de las cuerdas vocales, sirven originalmente para otras funciones, como parte del sistema respiratorio o digestivo. Evolutivamente, se adaptaron a la emisión de exterioridad a medida que se hacían necesarias otras actividades sociales, como la comunicación. Sin el aparato fonador, no podríamos generar sonidos articulados. Por eso, gran parte de la comunicación humana, como la entendemos, no sería posible sin la existencia de dicha función. De acuerdo con Cristina Herrera Fernández, el objetivo principal del aparato fonador es la emisión de sonidos mediante la comunicación humana y el lenguaje hablado. La fonación se realiza durante la expiración, cuando el aire contenido en los pulmones sale de estos, bajo la presión de los músculos abdominales, los intercorsales y el diafragma a través de los bronquios y la tráquea. Llega a la laringe y allí choca con las cuerdas vocales y se produce el sonido base, que con la ayuda del aparato articulador ayuda a la emisión correcta de los fonemas. El aparato fonador o aparato fonoarticulador hace referencia al conjunto de órganos del cuerpo humano encargados de generar y ampliar el sonido que se produce mediante el habla. Es necesario recalcar que casi ninguna de estas estructuras está diseñada únicamente para esta tarea, pues cumplen otra función esencial para el metabolismo y supervivencia del ser humano. Los órganos que intervienen en el aparato fonador, con excepción de las cuerdas vocales, sirven originalmente para otras funciones, como parte del sistema respiratorio o digestivo. Evolutivamente, se adaptaron a la emisión de exterioridad a medida que se hacían necesarias otras actividades sociales, como la comunicación. Sin el aparato fonador, no podríamos generar sonidos articulados. Por eso, gran parte de la comunicación humana, como la entendemos, no sería posible sin la existencia de dicha función. Cavidades supraglóticas. Tras su paso por la laringe, la columna de aire pasa a la faringe. La cavidad oral cambia enormemente de forma y tamaño gracias a la gran movilidad de varios de sus órganos. El paladar tiene dos zonas: el paladar duro, subdividido en prepaladar, medio paladar y postpaladar. El paladar blando o velo paladar, subdividido en dos zonas: el prevelar y postvelar. En la lengua tiene tres zonas: el ápice o punta, el dorso o parte superior, subdividido en predorso, medio dorso y postdorso. La raíz en el extremo posterior. La lengua. La lengua es un órgano impar, simétrico y mediano, que va a estar conformado por diferentes músculos, es decir, que va a ser un órgano muy móvil. Este va a estar recubierto por mucosa y va a cumplir varias funciones como la deglución, la masticación, la succión y la fonación. Dentro de esta última, que es la fonación, tenemos que nos va a ayudar a pronunciar y a articular las diferentes palabras. En sí, la lengua forma parte de los sentidos gustativos, es decir, que pertenece al sentido del gusto, pero también forma parte de los órganos de articulación del aparato fonador. La lengua consta de dos partes, que son la parte posterior, que sería la raíz de la lengua. Esta parte es muy rígida. Tenemos la parte anterior, que es la parte más móvil de la lengua. En sí, dentro del aparato fonador, la lengua tiene otras partes, que son el ápice de la lengua, el predorso de la lengua,
el medio dorso de la lengua y el postdorso de la lengua. Dentro del ápice de la lengua, esta va a ser la parte de la punta de la lengua y nos va a ayudar a pronunciar las consonantes R, R y N como perro, para y nunca. Dentro del postdorso de la lengua nos va a ayudar a pronunciar diferentes palabras que nos dificultan su pronunciación, como evaluación, extensión, entre otras. También tenemos el medio dorso de la lengua. En el medio dorso de la lengua, esta va a tocar el paladar, es decir, va a tocar el velo del paladar para pronunciar nuestras palabras. En el predorso de la lengua, esta parte es la parte anterior al dorso de la lengua y nos va a ayudar a pronunciar las palabras con la consonante S, como Susana. La glotis. La glotis es la porción más estrecha de la laringe. Es el espacio limitado entre las cuerdas vocales y además de ser la luz por donde pasa el aire. Es importante también para la articulación. Y es que, dependiendo de la abertura, generaremos sonidos sonoros, la voz, por ejemplo, o sonidos sordos. Estos sonidos se generan cuando las cuerdas vocales no vibran. Un ejemplo es hacer algo parecido a esto. Dientes en función del lenguaje. Los dientes son órganos anatómicos mineralizados, duros y pequeños que forman parte del primer segmento del sistema digestivo, es decir, la cavidad bucal, que constituye el sistema dentario. Esta también participa de forma muy activa en la fonación o en el habla, junto con la cavidad bucal, como caja de resonancia individual, como elementos pasivos en la relación con los labios o la lengua, participando activamente en la articulación del sonido. La función principal de los dientes dentro del lenguaje es ayudar a formar palabras, controlando la salida del aire por la boca. Esto se da gracias a que la lengua choca con los dientes o el paladar para emitir sonidos y de esta manera poder comunicarnos. Un problema que se produce comúnmente en los dientes es que estos estén en una mala posición, dificultando de esta manera el habla. Y la manera más fácil de solucionar estos problemas es mediante un tratamiento de ortodoncia que puede corregir la posición de los dientes y por tanto ayudar a mejorar la fonación de una persona. Parecen adornar tu cara, se ponen secos y agrietados cuando hace frío y de vez en cuando se quedan atrapados entre los dientes al confundirlos con comida. Pero en realidad, ¿saben para qué sirven los labios? Las aves parecen estar bien sin ellos y los de las tortugas son duros como un pico. Y aunque la mayoría de los mamíferos los tienen, somos los seres humanos los únicos que los tenemos hacia afuera. Los labios cumplen una función de vital importancia, ya que al nacer nos ayudan a succionar. De hecho, es tan importante para nuestra supervivencia que se le conoce como reflejo primitivo, ya que los nacidos siempre saben succionar y nadie les ha enseñado. Este reflejo lo tienen todos los mamíferos. Los labios y la función en el lenguaje. Además de ser importantes para la alimentación, los labios también cumplen una vital función en el lenguaje de los humanos. Los labios se encuentran en el exterior de la boca y forman parte de ellos. Son órganos móviles y están compuestos de dos partes: el labio superior, que es el órgano pasivo de articulación, y el órgano inferior, que es el órgano activo de la articulación, ya que ejerce el movimiento y ayuda a la elaboración de sonidos. ¿Cómo influye la pérdida de dientes en el habla en los niños? La pérdida de dientes puede tener diferentes consecuencias negativas dependiendo de si se produce en adultos o se ocurre en niños. Cuando se trata de niños pequeños, perder piezas dentales de forma traumática puede afectar seriamente en el aprendizaje del habla. Un ejemplo muy claro lo podemos ver cuando los niños pequeños pierden sus incisivos de leche y de repente hay palabras que ya no pueden decir bien, ya que son individuos que aún no tienen asentado el lenguaje y la pronunciación. La glotis. La glotis proviene del latín glossia, que significa lengüeta. La glotis es la parte de la laringe, es un orificio situado en la parte media superior de la laringe. El tamaño de este orificio no es fijo, pero es estrecho, y está limitado por las cuerdas vocales, que son 4 repliegues de tejido muscular liso ubicados 2 a cada lado.
Su apertura permite el paso del aire hasta los pulmones. Asimismo, el paso del aire hace vibrar las cuerdas vocales originando sonidos. La glotis es imprescindible para hablar. Las enfermedades de la glotis pueden provocar disfonía. También, esta evita el paso de los líquidos y sólidos hacia la vía aérea, específicamente al momento de la deglución de los alimentos. Una de las afecciones más grandes de la glotis es la inflamación por una reacción alérgica, como obstrucción del paso del aire y muerte por asfixia. Existen otros tipos de alteraciones, tales como la dislalia. La dislalia es una alteración que está estrechamente relacionada con la lengua, porque esta es una alteración en la articulación de los fonemas, es decir, que dificulta la pronunciación correcta de los determinados fonemas o grupos de fonemas que hay en la lengua. Dentro de esta existen 4 tipos, que son la dislalia evolutiva, la dislalia audiogénica, la dislalia orgánica o disglosia y la dislalia funcional. Nos vamos a concentrar específicamente en lo que es la dislalia orgánica, porque la dislalia orgánica son alteraciones de la articulación. Entonces van a ser malformaciones o lesiones que se van a presentar en los órganos en sí periféricos del habla. ¿Cuáles son estos órganos? Labios, lengua y paladar. A continuación vamos a hablar sobre las alteraciones. Una de estas alteraciones en sí las vamos a provocar nosotros mismos, ya que al momento de que nosotros nos perforamos la lengua, estamos aumentando el nivel de secreción de esta. Es decir, va a aumentar su nivel de saliva, lo cual no va a permitir que el post-torso de la lengua toque correctamente el paladar. Esto hará que no tengamos una buena pronunciación de los diferentes fonemas. También está lo que es la famosa lengua bífida o la lengua de serpiente, que es la lengua dividida. Esta en sí es una grave alteración que nosotros mismos nos realizamos, ya que nos dividimos la lengua. Al momento que nos dividimos la lengua, nosotros cortamos el ápice, es decir, que nos va a dificultar la pronunciación de las sílabas o de las fonemas que tengan R, R o N. Sabemos la importancia de los labios que tienen en la articulación de fonemas. Es por eso que voy a hablar de las disglosias labiales, y son aquellas en las que la dificultad articulatoria se produce por una alteración en la forma, fuerza o consistencia de los labios. Entre las causas más frecuentes podemos encontrar labio leporino, que es una malformación congénita y tiene varios grados de severidad. Puede ir desde una simple depresión del labio superior hasta su total hendidura, la cual viene acompañada generalmente de fisura del paladar y hendidura de los alvéolos dentarios. La malformación puede darse en uno de los lados del labio, siendo la manifestación más grave de fisura labial la denominada labio leporino medio o central. Como consecuencia del habla del niño estará afectada tanto en la articulación de algunas vocales como la U o la o de consonantes que intervienen también los labios. Entonces estas podrían ser la B, la P o la M. El frenillo labial superior hipertrófico es una malformación que dificulta la normal movilidad de los labios superior, produciendo un espacio entre los incisivos centrales. Como consecuencia existirán dificultades para la articulación de sonidos como M, P, B, U. Generalmente solo se considera patológico el frenillo labial si se produce un retraso que imposibilita la erupción de los caninos y puede ser causa del frenillo. La fisura del labio inferior. Esta suele ser acompañada la mayoría de las veces con labio leporino, aunque también se puede presentar de manera aislada. Ahora, también existen heridas labiales, pero en raras ocasiones estas heridas son responsables de problemas en el habla, por lo que primero deberíamos comprobar si el problema articulatorio son de verdad a causa de la herida o se puede tratar de una dislalia funcional. Enfermedades que aparecen en el aparato fonador.
Los nódulos. El nódulo de cuerda vocal es una pequeña formación redondeada que afecta a una o ambas cuerdas vocales e impide que su cierre sea completo, generando hiatus, pérdida de aire y disfonía. Su síntoma más común es la disfonía en los docentes y cantantes. Muchas veces se observa que durante las primeras horas de la actividad la voz sale con un esfuerzo de las cuerdas vocales y luego de evidencia la responsabilidad para seguir hablando o la necesidad de hacer esfuerzo con los músculos del cuello para que la voz sea nítida. Los pólipos. El pólipo es una lesión que afecta a la laringe, más efectivamente una de las cuerdas vocales, y produce disfonía permanente. La voz del paciente que tiene un pólipo en una cuerda vocal puede ser normal para algunos tonos y disfonía para otros. El quiste en cuerdas vocales, que en ocasiones puede ocurrir en algunos tonos de la voz que salga sin problemas, pero otros no se consiguen o simplemente no se pueden producir. La mayoría de veces hay un antecedente de un grito fuerte o de una disfonía muy intensa que luego de haber mejorado quedó con este problema de disfonía más leve pero permanente. Como resumen y conclusión, podemos decir que el aparato fonador es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al momento de hablar y articular ciertos sonidos. Lo componen tres grandes órganos: los órganos de respiración, los órganos de fonación y los de articulación. Estos últimos están compuestos por el paladar, la lengua, los dientes, los labios y el glotis, que todo esto son las cavidades supraglóticas. Además, el correcto funcionamiento del aparato fonador es controlado por el sistema nervioso central, puesto que más allá de la mera fonología, es decir, el sonido, está el significado dentro de esos sonidos. En específico, se sabe que el control del habla se realiza en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral, en el área de Broca. Para convertirse en sonido, el aire procedente de los pulmones debe provocar una vibración, y la laringe es el primer lugar en el que se produce. La laringe está formada por un conjunto de cartílagos y una serie de ligamentos y membranas que sostienen unas bandas de tejido muscular llamadas cuerdas vocales. La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y grosor de las cuerdas vocales pueden variar, lo cual da lugar a diferentes efectos sonoros. Ya sabemos que existen varias enfermedades o afecciones que están directamente ligadas con nuestro aparato fonador. Por ejemplo, la laringitis, disfonía de tensión muscular, trastornos neurológicos de la voz como disfonía espasmódica, pólipos, nódulos o quistes de las cuerdas vocales, lesiones precancerosas o cancerosas, parálisis o debilidad de las cuerdas vocales, entre otras. Entonces debemos cuidar mucho este tipo de cosas, los que están dentro de nuestro poder, ya que de esto depende nuestra correcta comunicación y elaboración correcta de nuestros sonidos y fonemas.